Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué pasaría si nos diésemos cuenta de que de repente somos las cobayas del laboratorio de una inteligencia extraterrestre que hubiese descubierto nuestro mundo? Una de las posiblemente miles que hayan visto nuestro planeta Tierra y se hubiese decidido a venir para acá a ver qué hay por aquí y hubiese decidido a mirar realmente quiénes somos y hubiese descubierto que somos la especie más retrógrada y brutal del universo. ¿Qué pasaría si nos diésemos cuenta de que a lo mejor no les importamos ni un carajo a esa gente que ha venido para acá y que realmente pues fuésemos idóneos para sus experimentos, para quizá su salud, quizá su ciencia o quizá pues directamente el conocimiento que puedan tener ellos del universo? Bien, pues hoy vamos a tratar el tema de Harry Turner desde un punto de vista neurológico, desde la cantidad de cambios que un hombre tuvo después de un incidente ovni absolutamente memorable que hoy vamos a recrear como siempre aquí. Y hoy vamos a ver un suceso que realmente es absolutamente espectacular por lo que le pasó a un señor completamente normal y corriente del estado de Virginia. Esto pasó el día 13 de agosto de 1979. Es un caso investigado por el MUFON, muy importante, ¿no? Y lo vamos a ver desde una perspectiva que va a ser muy importante porque vamos a verlo desde la neurología. Vamos a ver qué es lo que le puede llegar a pasar a un ser humano en su cerebro después de tener un contacto continuo, después de un seguimiento de una inteligencia a la que no le importa lo que le esté pasando a un ser humano. Vamos a ver a Harry Turner. Esto es lo que le ocurrió, un camionero que conduce desde la localidad de Winchester a Fredericksburg en una ruta de 130 kilómetros aproximadamente. Un señor que es camionero, un señor completamente normal y que va transitando por una carretera que está extrañamente poco concurrida y hay pocos coches y es raro porque normalmente hay un montón de vehículos por ahí y ese día pues es que no había, ¿no? Y dice, bueno, pues estupendo, pues voy para allá, ¿no? En mi ruta, como siempre, ¿no? Y resulta que es que ese señor, un día lluvioso, cuando llega la hora de comer, pues se detiene en un pequeño local de carretera donde pues aplacar su hambre, quizá un pequeño bocata, quizá una muy buena hamburguesa, ¿no? Y a partir de ahí, ahí tiene su último recuerdo. Como tantas veces hemos visto en la ufología, de repente estar así normal y se acabó. Esto ocurre cuando en tu cerebro, de repente, el lóbulo frontal, el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, pues de repente tiene algún tipo de actividad eléctrica que no es la normal. Bueno, pues ese problema de memoria es lo que le ocurre a muchísimas personas que tienen algún tipo de contacto con el tema de los objetos voladores no identificados, el tema de la epilepsia. También me pasó a mí de estar normal y se acabó. Se acabó el mundo durante mucho tiempo. Esto me pasó a mí durante horas y no tienes ningún tipo de recuerdo. En mi caso pues era una cosa de una enfermedad, pero es que en este tema y en el tema de los sujetos que tienen un contacto ovni también ocurre. Y bueno, pues este señor pues de pronto pues estaba ahí comprándose el bocadillo, yéndose hacia el camión y de repente se encuentra a sí mismo en su lugar de destino, pero sin ningún tipo de idea de cómo ha podido llegar hasta allí.
Y bueno, pues uno puede estar más cansado o menos cansado. El tema del sueño es algo completamente vital en el tema de conducir, ¿no? Por supuesto. Pero es que había llevado su carga hasta el almacén de Fredericksburg y no tenía ningún tipo de recuerdo de ningún evento ni de tiempo transcurrido desde que decidió para salir a comer y volver al camión. Es como si se hubiese teletransportado, pero más aún, es que no tenía nada en sí. Estaba abotargado, estaba como mareado. Y eso no es normal porque uno, bueno, pues puede estar pues un poco confuso. Pero es que este señor estaba desconcertado. No fluían sus pensamientos, sus conocimientos con claridad. No estaba sereno, ni siquiera sabía quién era. Y tampoco sabía qué era realmente su entorno. Era una situación que ya directamente tornó en pánico y miedo brutal cuando miró el cuentakilómetros y se percató de una especie de teletransporte, de un trayecto de 130 kilómetros que solamente pues tenía en el cuentakilómetros 27 kilómetros. Faltaban pues 103 kilómetros en donde su camión directamente es que no había ni siquiera existido. Esto lo hemos visto ya en más ocasiones dentro del fenómeno de las abducciones, pero es que en este caso es que este señor no se acordaba absolutamente nada de mirar el cuentakilómetros y claro, estamos ante un indicador que desafiaba totalmente su comprensión de la realidad y este señor empezó a tener mucho miedo porque dijo, bueno, yo he visto de todo en la carretera, pero no es normal. Y entonces se echó la mano a su pantalón, vio su pistola y se dio cuenta de que estaba completamente descargada. 8 disparos que había realizado sin ningún tipo de recuerdo de haberlos hecho. Una mente que todavía estaba como adormilada, sin ningún tipo de recuerdo ni pista de qué había pasado, intentando hallar respuestas y respuestas. Eso te llena de espanto, sobre todo, ¿no? De no saber qué ha ocurrido contigo mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues Harry, en ese momento, Harry Turner, pues se sienta en el asiento de su camión y dice, bueno, vamos a intentar explicarnos qué ha pasado y empieza a buscar una respuesta sensata a todo lo que le estaba ocurriendo, totalmente inaudito en él, y poco a poco se va tranquilizando, y esto es algo que yo como pues enfermo de epilepsia, pues poco a poco vas teniendo pues algún tipo de recuerdo de lo que ha pasado, pues algo le fue pasando, una serie de recuerdos van abriéndose camino en su cabeza. Y pronto se va acordando de estar conduciendo después del bocadillo y estar solo en la carretera y observar por el retrovisor una especie de luz bastante grande bajando sobre él, directamente descendiendo desde el cielo, densa, una luz densa como las que hemos visto en tantas ocasiones, pero esta vez pues es que no se podía identificar como si fuese pues otro vehículo o algo, y además es que estaba esa sensación que tenemos las personas que muchas veces hemos visto el fenómeno ovni o lo hemos estudiado, y es esa sensación de ser el protagonista de algo. Y cada vez se acercaba más y además es que lo hacía bastante rápido. Lo que tuviese que hacer aquella luz lo tenía que hacer ya.
y además en un entorno controlado, como hemos dicho muchísimas veces. Y entonces este señor empezó a acordarse de que la luz blanca empezó a incrementar su luminosidad. Era un seguimiento, estaba claro, iba a por él, a por él. Y entonces se fue acordando más y más y más y más y más, y de repente empezó a acordarse de que además la radio empezó a hacer un zumbido. En este caso no había niebla, pero ese zumbido sí que lo hemos visto en más ocasiones. No había música, no había nada, solamente un zumbido tremendo y desolador en su cerebro. Esto no está muy relacionado con el tema de los lóbulos, pero sí lo hemos visto en alguna ocasión del tema de desplazamientos temporales, ¿no? Y entonces, pues de pronto, Harry pues no sabe dónde se encuentra en ese siguiente recuerdo, ¿no? Y entonces sí que sabe que está parado en otra parte de la carretera, y entonces se queda mirando, abre la puerta y hay algo que mientras que está intentando salir, que tira de él. Tira de él y él, claro, pues intenta defenderse y no puede. Y no puede, y hay algo que además es que no lo puede ver. Y trata de mirarlo, pero es que no lo puede ver. Y además es que está tirando de lo que sería, pues, su camisa. Y no sabe qué hacer en esa situación tan fuerte. Y en ese momento, pues, claro, sin lógica ninguna, es que está, pues, en un forcejeo imposible, inviable. Pero está ahí. En un momento que es físico, que además de mental de antes ahora es físico. Lo que está detrás de él no le importa su pánico. Y eso es una de las cosas que más me impresionan de este momento, de este incidente absolutamente impresionante dentro de la ufología. Un drástico giro a su vida, del que pocos serían capaces de recuperarse, pero es que no es una incidencia aislada. Intenta tirar y no hay nada. Y desde luego, pues, está ahí, pero no lo puede ver. Y está tirando para atrás y para atrás y para atrás y para atrás. En ese momento, esa vigorosa entidad que evidentemente está ahí y que cada vez que él trata de volverse, pues él se ve que algo le está tirando. Pues en ese momento, pues cesa lo que sería pues ese intercambio y de repente el conductor se ve a sí mismo con su camión de 18 ruedas en el interior de lo que sería pues un continente, un espacio muy grande, como un hangar, de dimensiones absolutamente colosales. Y no se lo puede ni creer. Pero claro, como los recuerdos son tan espaciados, no sabe qué hacer. Cuando uno tiene esa sensación de no saber, es una impotencia total. Desde luego no encuentra respuestas y otra vez la negrura y otra vez ese momento de volver a, bueno, pues a esos 131 kilómetros, de encontrarse ante, bueno, pues ese cachito de carretera donde estaba y en donde pues había vuelto a la normalidad, dentro de que tenía un cachito de su vida en donde estaba claro que había estado a merced de algo que por supuesto no había tenido ningún tipo de corazón a la hora de tratarlo, o que desde luego no le quedó más remedio que hacer aquello. Aquí acaban sus recuerdos, no intenta hacer tampoco mucho más. Y bueno, pues Harry se vuelve para casa, sin poder, por supuesto, sacarse de la cabeza todo aquello que le había pasado. Y bueno, pues trata de seguir con su vida, con su mujer, un señor normal. Y de repente, pues 5 días después, estamos hablando del 3 de septiembre del año 1979, pues Harry ya llega el momento de irse a dormir,
Y de repente, pues, se pone para arriba, en una posición, pues podríamos decir, pues, mirando hacia el techo, y de repente se da cuenta de que el techo es transparente. Ve la bóveda celeste, hay algo que está incidiendo dentro de la neurología de su cerebro, que está haciendo que a través de lo que sería su retina, pues la superficie de su casa sea transparente, o al menos una recreación de algo que es absolutamente idéntico a lo que se vería desde su casa. Un experimento que estaba tratando de hacer ver o de ver lo que sería la reacción de pánico de un señor a través de la invisibilidad. Pero aquí no había acabado ese miedo, porque Harry Turner tenía miedo, pero en ese momento, sorprendido, el conductor se da cuenta de todo esto y de repente aquí llega lo más impresionante que ha podido ver quizá cualquier tipo de ser humano en cualquier momento de su vida. Y es que de repente ve a su mujer, que estaba acurrucadita al lado, y empieza concretamente a ver su esqueleto, como si pudiese ver lo que sería todas las capas de piel, músculo, nervios, en lo que serían diferentes, pues, rayos X, diferentes molduras, diferentes filtros en su mujer, como si tuviera algún tipo de capacidad su cerebro de poder ver todo, como si la inteligencia que estuviese detrás del fenómeno ovni, de ese fenómeno ovni, y no estoy hablando de todos, pues directamente estuviese tratando de observar si realmente funcionaría lo que sería la visión de un ser humano a otro, pero con diferentes filtros, y además con esos ojos, y además sabiendo que habían elegido a Harry Turner por una razón muy particular, posiblemente genética. Su mente inútilmente está tratando de dirigir lo que está ocurriendo y, bueno, pues completamente fuera de sí, salta de la cama con un miedo total, deja a su mujer ahí viendo su esqueleto de forma impresionante y sale a la calle y se pone al volante de su coche y, bueno, pues comienza a conducir, a conducir, a conducir, y más rápido, y más rápido, y más rápido, y más rápido, hasta que de repente, pues, comienza directamente a ser perseguido por la policía, porque está haciendo, pues, prácticamente lo que sería, pues, un loco al volante. Se pone, pues prácticamente a hacer una locura dentro de lo que es la carretera. Está sobrecogido y completamente fuera de sí después de haber visto a su amor de esa manera, después de que esa inteligencia hubiese experimentado sin piedad con su cerebro, primero en una primera etapa y luego en una segunda. Y entonces así es perseguido a través de varios condados hasta su arresto. No para de escuchar varios pitidos en su cabeza mientras que es detenido por los agentes, como si eso fuese una tercera etapa de lo que sería este impresionante experimento que estarían realizando con Harry Turner. Y entonces, mientras que se encuentra con la policía y mientras que ya se va ya disponiendo bajo custodia policial, pues resulta que vienen varios psicólogos a verle porque está fuera de sí, y los análisis neurológicos y psiquiátricos y también psicológicos son completamente normales y perfectos. Ese señor está bien, lo que pasa es que lo que ha visto le ha dejado, pues,
completamente impresionado. Y eso sí, está perdiendo la parte izquierda de su cuerpo. No lo puede controlar bien. Algo ha pasado en el lóbulo izquierdo de su cerebro y además está perdiendo o está teniendo miedo o realmente tiene una muchísima mayor sensibilidad a la luz y a los sonidos después de esta, podríamos decir, de esta última etapa, de esta experimentación cual cobaya de laboratorio con Harry Turner que tuvieron aquellas inteligencias ajenas a la Tierra que desde luego pues tenían claro que había que eh, realizar todo aquello sin ningún tipo de apoyo para él. Él era el protagonista de algo que o no les dejó, no tenían otro remedio que hacer con él, o quizá por curiosidad médica, o directamente porque posiblemente fuese algo que podría valernos a nosotros en futuros contactos. Fuera como fuera, o fuera como fuere, contactos. Un tiempo más tarde, pues también resulta que es sabido dentro de lo que es el hospital que todos los registros médicos han desaparecido y también todos los registros policiales del caso Harry Turner también han sido robados. Algo bastante curioso que ya se ha visto en la ufología en muchísimos casos. Este señor, con varios años de experiencia en la Marina, pues fue tratado como un testigo de excepción por el MUFON, el organismo de estudios del fenómeno OVNI de Estados Unidos, y es realmente interesante las pruebas que luego aportó la familia al respecto de la credibilidad de la investigación que tanto la policía como el testigo a la hora de exponer de forma clara y honorable tuvo en todos los casos en donde fue preguntado, ¿no? El caso de Harry Turner fue muy interesante, sobre todo por esa pérdida de tiempo y de recuerdos clave, sobre todo los claves, ¿no? Es interesante porque en ese forcejeo no lo había visto con tantísima claridad dentro de la ufología. Sí había visto esas persecuciones con luces, sí había visto el tema de los teletransportes o pues momentos en donde parece que has perdido tiempo y has perdido además superficies de avance con tu vehículo. Y es muy interesante ver las secuelas neurológicas que tuvo este señor, que no se recuperó de todo lo que le había pasado y que, pues que directamente sufrió depresión y lo que es un trastorno de personalidad después de que le pasara todo esto. Una persona con la que se experimentó y que podemos decir que la inteligencia que trató con él, pues a lo mejor pues se llevó unas consecuencias o unos datos muy buenos para ellos, pero desde luego no fueron muy buenos para Harry Turner, un hombre que nunca jamás llegó a recuperarse de todo esto, ¿no? Bueno, pues aquí os dejo este impresionante incidente, tratado de forma médica y neurológica, que a mí me interesa muchísimo por el tema de la pérdida también de, del lado izquierdo de su cerebro, ¿no? Y también de ese forcejeo de esa entidad. ¿Por qué no mostrarse, no? Si luego lo vas a poder borrar. Se pueden borrar unas cosas sí y otras no. Muy interesante todo esto y nada. Bueno, pues espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.